Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este devocional en el que estará basado en la carta a los Hebreos, concretamente en el capítulo 11, a partir del versículo 5, donde dice la palabra de Dios: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Es un privilegio una vez más poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor, como cada día, como cada mañana. Y estamos hablando acerca de los distintos personajes que se mencionan en este maravilloso y extraordinario capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la emuná, el capítulo de la fe. Hemos hablado de Abel, hemos hablado de su hermano Caín, cómo se levantó contra él y lo asesinó. Y hoy quisiera compartir brevemente acerca de la vida de este personaje un tanto enigmático, porque no tenemos mucha información sobre Enoc, pero la que tenemos es muy buena. Primeramente dice que Enoc fue traspuesto. Traspuesto significa poner a algo o a alguien en un lugar diferente del que ocupaba. Dios, por motivos que no sabemos, decidió llevárselo. No experimentó la muerte. Fue trasladado, fue llevado a otro lugar. Eso, en primer lugar, es un detalle muy importante porque solamente hay dos personas en la Biblia que experimentaron algo similar. Uno es Enoc y el otro, como bien saben ustedes, es el profeta Elías. Dice que caminó con Dios, es decir, fue coherente con su fe, de lo cual hablaremos ahora. Pero en la carta de Judas nos da una información muy interesante acerca de este personaje bíblico. Dice que Enoc, en la carta de Judas, que es la penúltima que está en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice acerca de Enoc que él profetizó. Él fue una persona que dio profecías acerca de la venida del Mesías. Leo literalmente. Después de estos, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, y dijo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, el Nuevo Testamento nos dice que Enoc también profetizó, cosa que en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del Génesis, no encontramos. Ahora bien, la palabra emuná, que es la palabra hebrea para la palabra fe, no siempre se tiene que traducir como fe, es decir, como algo en lo cual creemos, algo en lo cual esperamos, sino que está entroncada con una palabra que es la palabra neemán, que también se puede traducir como lealtad o fidelidad. Ahora podemos entender por qué Abraham, Moisés, Enoc y tantos personajes de la Biblia fueron fieles a sus creencias. Y es que una cosa es el conocimiento, el saber, y otra cosa es vivir en coherencia a ese conocimiento o a esa información. ¿Cuántas personas saben que Dios existe, pero viven como si no existiera? ¿Cuántas personas saben que la vida que llevan no es correcta, pero la siguen viviendo? ¿Cuántas personas saben que sus creencias, sus tradiciones, sus supersticiones no son bíblicas, no son respaldadas por Dios y por su palabra, pero las siguen practicando y las siguen creyendo? Por lo tanto, lo importante no es solamente tener un conocimiento, tener una fe verdadera me refiero, una fe auténtica, una fe basada en la Biblia, en la palabra de Dios, sino sobre todo lo más importante es ser coherente con esa fe. Porque repito, hay muchísima gente que han leído la Biblia, que saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Enoc no. Enoc fue un hombre coherente con su fe. Enoc fue una persona que dice la Biblia que caminó con Dios. Lo que quiere decir que mantuvo un buen testimonio durante toda su vida. Y eso es algo que nos debe de ocupar, más que preocupar a todos y a cada uno de nosotros. El ocuparnos en nuestra fe, usarla correctamente, no creer, como he dicho en otras ocasiones, que es una especie de llave maestra que todo lo consigue, sino tener en cuenta que la fe es un elemento fundamental, pero que la fe, la palabra emuná, también se puede traducir por fidelidad.
¿Fidelidad a quién? ¿Fidelidad a qué? Evidentemente, fidelidad a Dios y a su bendita y preciosa palabra. Si no somos fieles, ¿de qué nos sirve tener tanta fe? Si no somos fieles y perseverantes y constantes en los caminos del Señor, ¿de qué nos sirve saber muchos versículos de la Biblia? ¿De qué nos sirve conocer mucho de la palabra de Dios si luego no la ponemos en práctica? Por otra parte, es un problema cuando tenemos un conocimiento, cuando tenemos una información fidedigna que fluye, que emana de la palabra de Dios y no la estamos poniendo en práctica. Peor condenación experimentaremos. Porque no es que sea una excusa la ignorancia, ni muchísimo menos. Pero sí es un agravante cuando conocemos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Y eso nos puede crear muchos problemas a corto y a largo plazo. Enoc es una persona que se tomó en serio su relación con el Creador. Enoc no es una persona informal. Enoc no es una persona inconstante, sino que dice que él caminó con Dios. Y agradó tanto su vida, su caminar, su comportamiento al Señor, que Dios decidió trasponerlo, llevárselo a su presencia sin experimentar la muerte. Nos preguntamos en muchas ocasiones por qué Dios no permitió que Enoc muriera. ¿Qué propósito tenía el Señor con la vida de Enoc? Nadie lo puede saber, porque la Biblia no nos proporciona esa información. Pero Enoc era una persona que tenía un conocimiento de Dios, y conforme, de acorde a ese conocimiento, vivió toda su vida. Ustedes, a estas alturas, ya tienen bastante conocimiento de Dios y de su palabra. Semana tras semana hemos estado compartiendo cosas de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, de personajes, de doctrina, de enseñanzas profundas e interesantes y necesarias. Por lo tanto, el conocimiento nos va a comprometer. Dios nos va a exigir mucho más que a otras personas que lógicamente no conocen lo que ustedes ya conocen a estas alturas. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que todo lo que vayamos aprendiendo día tras día, semana tras semana, no solamente lo tengamos en el cerebro como un ordenador, como una computadora puede tener un montón de programas cargados en su memoria, sino que pongamos en práctica, que caminemos con Dios, que caminemos en obediencia, que caminemos en santidad todos los días de nuestra vida, para que de esa manera también nosotros seamos llevados en un momento determinado, cuando llegue el momento, a la presencia del Señor. Por supuesto que experimentaremos la muerte, muchos de nosotros, otros tal vez no, porque verán al Señor Jesucristo venir, pero lo que está bien claro es que hoy tenemos una tremenda responsabilidad: caminar con Dios. Desde temprana hora de la mañana hasta finalizar el día, todos los días de nuestra vida, caminar en santidad, caminar de acuerdo a su palabra. Y en ese caminar no estamos solos, en ese caminar Él viene con nosotros, Él está en nosotros y está con nosotros. En ese caminar no estamos en tinieblas, no andamos en oscuridad, en ignorancia, sino que andamos a la luz de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero permítame terminar con esta reflexión o con este último pensamiento. Judas sabía que Enoc había profetizado acerca de la venida del Mesías. Es muy interesante ver que Enoc no era una persona que vivía de espaldas a la sociedad, sino era una persona que testificaba. Era una persona que profetizaba, que hablaba las verdades que había recibido por revelación de Dios. Y en este caminar diario que tenemos con el Señor, también nosotros, cada uno de nosotros, debemos de hablar, de abrir nuestras bocas, de decirle a todo el mundo lo que va a ocurrir, que todo lo que va a ocurrir está escrito, que no es producto de la casualidad, que el Señor está a punto de hacer grandes y maravillosas obras. Así es que no solamente oremos en nuestras habitaciones, cerrada la puerta, y nuestro Padre que nos ve en secreto nos recompensará en público. No solamente oremos y estudiemos la palabra a nivel personal, sino que abramos nuestras bocas, compartamos las verdades de la palabra de Dios. Todo el conocimiento que tenemos, mucha gente no lo tiene. El conocimiento no se hereda. El conocimiento hay que adquirirlo con trabajo, con sudor y con esfuerzo diariamente. Por lo tanto, caminemos con Dios, sí, claro, por supuesto, oremos, leamos la palabra, escudriñemos las Escrituras, pero también
Abramos nuestras bocas, utilicemos todos los medios legales que tenemos a nuestro alcance, como por ejemplo las redes sociales, para que el mundo salga de la ignorancia, para que la luz del Evangelio, la verdad de Cristo, resplandezca en medio de tanta tiniebla y oscuridad, y podamos ver cómo las almas reconocen sus pecados y cómo se reconcilian con Dios y se juntan con nosotros y caminamos juntos hacia la presencia del Señor. Oramos. Padre Celestial, una vez más, muchísimas gracias por este privilegio tan grande que nos das de empezar el día contigo. Señor, bendice a todos tus siervos que se esfuerzan en predicar y en difundir tu palabra. Bendice todo esfuerzo misionero. Bendice todo hombre y toda mujer que se esfuerza por agradarte, por honrarte y por glorificar tu nombre. Señor, presentamos nuestra vida desde primeras horas de la mañana para que tú nos dirijas, para que tú nos cuides y nos esforcemos en hacer las cosas bien, decentemente y con orden. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra, que ella nos ilumine y que ella nos hable cada día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Les deseo a todos ustedes que tengan un día lleno de la paz, de la bendición del Señor, y recuerden que el conocimiento no es garantía de una vida práctica. La práctica es una cosa y el conocimiento es otra. Conocer es muy importante, pero sobre todo practicar y vivir en base a ese conocimiento es otra muy diferente. Que el Señor les bendiga y les llene de su paz y de su presencia en este día.